¿Te gustan los misterios de la historia? ¿Te fascina el mundo de las revoluciones? ¿Te atreves a descubrir el secreto de una de las transformaciones más sorprendentes y trascendentales de todos los tiempos? Si tu respuesta es sí, entonces este vídeo es para ti. En este vídeo, te invitamos a conocer la historia de la Primavera Árabe, una revolución que cambió el Oriente Medio. Te mostraremos las causas y las consecuencias de esta ola de protestas y revueltas populares, que se extendió por varios países árabes entre 2010 y 2012, y que desafió y derrocó a algunos de los regímenes más autoritarios y opresivos de la región. Te contaremos los eventos y los personajes clave que desencadenaron y protagonizaron estas manifestaciones, que exigían reformas políticas, sociales y económicas, y que reclamaban libertad, dignidad y democracia. Te revelaremos los países y los conflictos afectados por esta revolución, que incluyen la caída de algunos dictadores y el surgimiento de nuevas crisis y guerras. Prepárate para viajar al pasado y al presente, y para explorar la Primavera Árabe, la revolución que cambió el Oriente Medio. ¿Qué es el mundo árabe y cómo se formó? El mundo árabe es una región que abarca unos 22 países, que se extienden desde el norte de África hasta el suroeste de Asia, y que comparten una lengua, una religión y una cultura comunes. El mundo árabe se originó con la expansión del Islam, que se inició en el siglo VII, y que unificó y difundió la civilización árabe por gran parte de Asia, África y Europa. El mundo árabe se dividió y se diversificó con el paso del tiempo, y se conformaron diferentes grupos o naciones, que adoptaron diferentes variantes del árabe, diferentes ramas del Islam, diferentes formas de gobierno, diferentes alianzas y rivalidades, etc. El mundo árabe se desarrolló y se estancó a lo largo de la historia, y pasó por varias etapas y periodos, que se pueden resumir en 4. El período clásico, siglos 7 a 13, fue la etapa de apogeo y de esplendor del mundo árabe, que alcanzó su máximo nivel de expansión y de influencia, y que construyó un imperio y una civilización únicos y admirables. El mundo árabe se destacó por su avance y su aporte en la ciencia, la filosofía, la literatura, el arte, la arquitectura, la religión, la política, etc., y por su tolerancia y su convivencia con otras culturas y religiones. El período de decadencia, siglos XIV a XVIII, fue la etapa de declive y de retroceso del mundo árabe, que sufrió una crisis y una fragmentación, y que perdió gran parte de su poder y de su cultura. El mundo árabe se vio afectado y amenazado por factores internos y externos, como las invasiones mongolas, los cruzados, los otomanos, los safávidas, los europeos, etc., que lo debilitaron y lo dominaron. El período colonial, siglos XIX a XX, fue la etapa de resistencia y de lucha del mundo árabe, que se enfrentó y se adaptó a la dominación y a la influencia de las potencias europeas, que se repartieron y colonizaron la región, y que impusieron sus intereses y su cultura. El mundo árabe sufrió la explotación, la opresión, la discriminación y el despojo, pero también conservó y reivindicó su identidad, su tradición y su legado, y se organizó y se movilizó por su liberación y su independencia. El período contemporáneo, siglo XXI, fue la etapa de transición y de cambio del mundo árabe, que se enfrentó y se benefició de la globalización y la modernización, y que buscó su desarrollo y su integración. El mundo árabe se vio afectado y estimulado por factores internos y externos, como el petróleo, el islamismo, el nacionalismo, el panarabismo, el socialismo, el capitalismo, el sionismo, el imperialismo, el terrorismo, etc., que lo transformaron y lo diversificaron. ¿Qué eventos desencadenaron la Primavera Árabe y cómo se propagó por la región? Esta es la pregunta que ha sorprendido y conmovido al mundo, y que ha generado todo tipo de reacciones y consecuencias. Aunque no hay una respuesta simple ni única, se pueden señalar algunos hechos y factores que contribuyeron al inicio y a la extensión de la Primavera Árabe, que se pueden resumir en 4. La inmolación de Mohamed Bouazizi en Túnez. El 17 de diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi se prendió fuego en la ciudad de Sidi Bouzid, en protesta por la confiscación de su mercancía y la humillación que sufrió por parte de la policía. Este acto de desesperación y de rebeldía se convirtió en el detonante de una ola de manifestaciones y de huelgas en todo el país, que exigían el fin de la corrupción, el desempleo, la pobreza y la represión del régimen de Zine el Abidine Ben Ali, que llevaba 23 años en el poder.
El 14 de enero de 2011, tras una intensa presión popular y una creciente violencia, Ben Ali huyó del país, y se formó un gobierno de transición, que convocó a elecciones libres y democráticas. La revolución tunecina fue la primera y la más exitosa de la primavera árabe, y se convirtió en un ejemplo y una inspiración para el resto de los países árabes. La revolución de la Plaza Tahrir en Egipto, el 25 de enero de 2011, coincidiendo con el Día de la Policía, miles de egipcios salieron a las calles de varias ciudades, especialmente de El Cairo, para protestar contra el régimen de Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder. Inspirados por la revolución tunecina, los manifestantes exigían el fin de la corrupción, el desempleo, la pobreza y la represión del régimen, y reclamaban libertad, dignidad y democracia. El epicentro de las protestas fue la Plaza Tahrir, que se convirtió en el símbolo y el escenario de la revolución egipcia. El 11 de febrero de 2011, tras 18 días de intensa movilización popular y de creciente violencia, Mubarak renunció al poder, y se formó un consejo militar, que prometió una transición democrática. La revolución egipcia fue la más masiva y la más mediática de la primavera árabe, y se convirtió en un referente y un desafío para el resto de los países árabes. La intervención de la OTAN en Libia. El 15 de febrero de 2011, siguiendo el ejemplo de Túnez y Egipto, los libios iniciaron una serie de protestas y de levantamientos contra el régimen de Muammar el-Gaddafi, que llevaba 42 años en el poder. Los manifestantes denunciaban la dictadura, la corrupción, la violación de los derechos humanos y la falta de oportunidades del régimen, y pedían reformas políticas, sociales y económicas. El régimen de Gaddafi respondió con una brutal represión, que causó cientos de muertos y heridos, y que provocó una guerra civil entre las fuerzas leales y las fuerzas rebeldes. El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que autorizaba una intervención militar internacional para proteger a la población civil libia, y que dio lugar a una operación de la OTAN, que apoyó a los rebeldes y bombardeó las posiciones de Gaddafi. El 20 de octubre de 2011, tras 8 meses de conflicto, Gaddafi fue capturado y asesinado por los rebeldes, y se declaró la liberación de Libia, que se sumió en una profunda inestabilidad y violencia. La intervención de la OTAN en Libia fue la más polémica y la más criticada de la primavera árabe, y se convirtió en un motivo y un pretexto para la intervención y la injerencia de otras potencias y actores en la región. La represión de al-Assad en Siria. El 15 de marzo de 2011, inspirados por la primavera árabe, los sirios comenzaron una serie de protestas y de manifestaciones pacíficas contra el régimen de Bashar al-Assad, que llevaba 11 años en el poder, y que sucedió a su padre, Hafez al-Assad, que gobernó durante 29 años. Los manifestantes exigían el fin de la dictadura, la corrupción, la tortura y la emergencia del régimen, y reclamaban libertad, democracia y derechos humanos. El régimen de al-Assad respondió con una feroz represión, que causó miles de muertos y detenidos, y que desencadenó una guerra civil entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas de la oposición, que se fragmentaron y se radicalizaron. El conflicto sirio se internacionalizó y se complicó con la intervención y el apoyo de diferentes países y grupos, como Rusia, Irán, Turquía, Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Israel, el Estado Islámico, el Hezbollah, etc., que persiguieron sus propios intereses y agendas. El conflicto sirio se prolongó y se agravó durante más de una década, y causó cientos de miles de muertos, millones de desplazados y refugiados, y una devastación y una crisis humanitaria sin precedentes. La guerra civil en Siria fue la más sangrienta y la más compleja de la primavera árabe, y se convirtió en el mayor drama y el mayor desafío de la región y del mundo. ¿Qué países fueron afectados por la primavera árabe y qué resultados tuvieron estas revueltas? Esta es la pregunta que ha generado todo tipo de expectativas y consecuencias, y que ha generado todo tipo de cambios y contrastes. Aunque no hay una respuesta simple ni única, se pueden señalar algunos países y algunos resultados que han sido más relevantes o más interesantes, que se pueden resumir en 4. Los países que lograron una transición democrática. Algunos países lograron una transición democrática, que consistió en el derrocamiento de sus dictadores y la celebración de elecciones libres y plurales, que dieron lugar a nuevos gobiernos y a nuevas constituciones, que reconocieron y garantizaron los derechos y las libertades de sus ciudadanos. Estos países fueron Túnez, que fue el primero y el más exitoso en lograr una transición democrática,
y que se convirtió en un modelo y una esperanza para el resto de los países árabes, y Egipto, que fue el más masivo y el más mediático en lograr una transición democrática, pero que también sufrió un golpe de Estado y una contrarrevolución, que restauraron el poder militar y la represión. Los países que sufrieron una guerra civil. Algunos países sufrieron una guerra civil, que consistió en el enfrentamiento armado entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas de la oposición, que se prolongó y se intensificó con la intervención y el apoyo de diferentes actores internacionales, que persiguieron sus propios intereses y agendas, y que provocaron una gran violencia y una gran inestabilidad. Estos países fueron Libia, que fue el más polémico y el más criticado por la intervención de la OTAN, que apoyó a los rebeldes y derrocó a Gaddafi, pero que también dejó al país sumido en el caos y la anarquía, y dividido entre diferentes facciones y milicias, y Siria, que fue el más sangriento y el más complejo por la intervención de diferentes países y grupos, que apoyaron o se opusieron a Al-Assad, y que causaron una devastación y una crisis humanitaria sin precedentes, y una guerra que aún no ha terminado. Los países que reprimieron las protestas. Algunos países reprimieron las protestas, que consistió en el uso de la fuerza y de la violencia por parte de los gobiernos, que se negaron a aceptar o a negociar las demandas y las reformas de los manifestantes, y que utilizaron todos los medios posibles para sofocar y silenciar las revueltas. Estos países fueron Bahrein, que fue el más reprimido y el más ignorado por la comunidad internacional, que permitió la intervención de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos, que apoyaron al gobierno y aplastaron a los manifestantes, que eran en su mayoría chiíes y que reclamaban más derechos y más representación, y Yemen, que fue el más pobre y el más olvidado por la comunidad internacional, que permitió la intervención de Arabia Saudita y de Irán, que apoyaron a diferentes bandos y que alimentaron una guerra civil, que se agravó con la aparición del Estado Islámico y de Al-Qaeda, y que causó una hambruna y una epidemia de cólera. ¿Qué resultados tuvo la primavera árabe y qué se puede aprender de ella? Esta es la pregunta que ha generado todo tipo de evaluaciones y reflexiones, y que ha generado todo tipo de logros y fracasos. Aunque no hay una respuesta simple ni única, se pueden señalar algunos resultados y algunas lecciones que han sido más relevantes o más interesantes, que se pueden resumir en 4. Los cambios y los contrastes en los países árabes. La primavera árabe provocó cambios y contrastes en los países árabes, que se pueden observar en diferentes aspectos y niveles, como el político, el social, el económico, el cultural, etc. Algunos países experimentaron cambios positivos y significativos, como Túnez, que logró una transición democrática y una estabilidad relativa, y que se convirtió en el único país que cumplió con las expectativas y las demandas de la primavera árabe. Otros países experimentaron cambios negativos y dramáticos, como Siria, que sufrió una guerra civil y una crisis humanitaria, y que se convirtió en el país más afectado y más devastado por la primavera árabe. Otros países experimentaron cambios mixtos y ambiguos, como Egipto, que vivió una revolución y un golpe de Estado, y que se convirtió en el país más contradictorio y más incierto de la primavera árabe. Y otros países experimentaron cambios mínimos o nulos, como Bahrein, que reprimió las protestas y mantuvo el statu quo, y que se convirtió en el país más reprimido y más ignorado de la primavera árabe. Las oportunidades y los desafíos para la democracia y el desarrollo. La primavera árabe creó oportunidades y desafíos para la democracia y el desarrollo en los países árabes, que se pueden aprovechar o desperdiciar, según la voluntad y la capacidad de los actores y los factores involucrados. Algunas oportunidades fueron la participación y la movilización de la sociedad civil, la emergencia y la diversificación de las fuerzas políticas, la apertura y la pluralidad de los medios de comunicación, la cooperación y la solidaridad de la comunidad internacional, etc. Algunos desafíos fueron la inestabilidad y la violencia de la transición, la polarización y el radicalismo de los actores, la corrupción y la ineficiencia de las instituciones, la injerencia y la competencia de las potencias regionales e internacionales, etc. Estas oportunidades y desafíos requieren de una visión y una acción estratégica, que promuevan y consoliden la democracia y el desarrollo, y que prevengan y resuelvan los conflictos y las crisis. Las esperanzas y las frustraciones de la población. La primavera árabe generó esperanzas y frustraciones en la población de los países árabes, que se pueden expresar y medir en diferentes indicadores y percepciones, como la satisfacción, la confianza, la expectativa, la felicidad, etc.
Algunas esperanzas fueron el cambio y la mejora de las condiciones de vida, la libertad y la dignidad de las personas, la justicia y la igualdad de la sociedad, la paz y la seguridad de la región, etc. Algunas frustraciones fueron el estancamiento y el deterioro de la situación económica, la represión y la violación de los derechos humanos, la exclusión y la discriminación de los sectores vulnerables, la guerra y el sufrimiento de los pueblos, etc. Estas esperanzas y frustraciones requieren de una atención y una respuesta adecuada, que satisfagan y fortalezcan las necesidades y las aspiraciones de la población, y que atiendan y alivien los problemas y las dificultades de la población. Las lecciones y las recomendaciones para el futuro. La primavera árabe dejó lecciones y recomendaciones para el futuro de los países árabes, que se pueden aprender y aplicar, según el contexto y la realidad de cada país y de cada situación. Algunas lecciones fueron la importancia y la dificultad de la transición democrática, la complejidad y la diversidad de los actores y los factores, la influencia y la responsabilidad de la comunidad internacional, la necesidad y la urgencia de la reforma y el desarrollo, etc. Algunas recomendaciones fueron el diálogo y el consenso entre las fuerzas políticas, la inclusión y la participación de la sociedad civil, la reforma y la modernización de las instituciones, la cooperación y la integración regional e internacional, etc. Estas lecciones y recomendaciones requieren de una voluntad y una capacidad política, que faciliten y aseguren el proceso y el resultado de la primavera árabe, y que contribuyan y beneficien al bienestar y al progreso de los países árabes. Este ha sido nuestro vídeo sobre la primavera árabe, la revolución que cambió el Oriente Medio. Esperamos que te haya gustado y que te haya servido para aprender más sobre este tema tan apasionante y trascendental. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos y familiares. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde encontrarás más contenido interesante y de calidad. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Adiós.